Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central Dayton, en Ohio, una servidora, Gloria Epalza de Pérez, y el pastor Augusto Pérez. Estamos terminando la lección de esta semana. Se llama la lección de este día, Un tiempo para la comunidad. Vamos a hablar primero para entrar al estudio de la lección. Muy bien. Oramos. Cariñoso Padre, nuevamente muchas gracias, Señor, por tu compañía que hemos tenido. Muchas gracias, Padre, porque tú nos has dejado el sábado como un día educativo de enseñanza para que podamos conocer cómo adorar, cómo glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has dejado todo escrito allí para nuestra salvación. Úsanos como instrumento en tus manos en esta hora para que al transmitir estas maravillosas enseñanzas, lo hagamos, Señor, para honrar, glorificar tu nombre. Son bendiciones que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección venía hablando esta semana de varios tópicos. Dios y yo, ¿cómo puedo yo conocerlo a través del sábado? Pero ahora viene a otro plano, como es el de la comunidad. La pregunta sería, Jesús dejó un claro ejemplo de la importancia de asistir semanalmente a la sinagoga en su época. ¿Por qué lo hizo? Muy bien, apreciados amigos y hermanos, nosotros fuimos creados por Dios para vivir en comunidad. O sea, la soledad no fue creada para nosotros. Dios creó al hombre y creó a Eva, y ahí vino la multiplicación y siempre hemos vivido en comunidad. Y el Señor Jesús precisamente, ideó, formó la primera iglesia, y dentro de la iglesia conocemos que la iglesia son las personas, pero el lugar donde nos reunimos es el templo. Y el Señor Jesús nos dejó un maravilloso ejemplo, porque Él es nuestro maestro, ¿verdad? Él es nuestro líder. Y dice la Escritura que el Señor Jesús iba todos los sábados a la iglesia. ¿Por qué el Señor Jesús iba todos los sábados a la iglesia? ¿Y por qué nosotros debemos ir todos los sábados a la iglesia? Porque allí nosotros podemos, ¿qué cosa? Aprender, ser enseñados de la palabra de Dios ante todos los programas que allí se presentan, y principalmente ante el estudio de la Biblia. Por eso es que en la hora de la escuela sabática, el estudio de la Biblia, de la lección, es importante, porque es una forma, un medio educativo para que nuestros hermanos puedan conocer a ese verdadero Dios, para que nosotros realmente podamos adorar, glorificar a nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a leer un pasaje en la palabra de Dios precisamente que nos habla acerca de esto. Hechos 4:20, encontramos allí un pensamiento que debemos nosotros también poseer. Cuando conozcamos a Jesús, también debemos dar a conocer a Jesús. Allí, Hechos 4:20 nos dice la palabra de Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que los discípulos habían aprendido esto de Jesús, habían visto a Jesús. Así que ellos aprovechaban las reuniones en la sinagoga para enseñar las maravillosas doctrinas que encontramos en la palabra de Dios. Así que era una comunidad, y en esa comunidad, en la sinagoga, hoy día en nuestro templo, nosotros podemos ser educados, enseñados en la verdadera forma de adorar a Dios. Muy bien. Entonces, ahora viene otra pregunta. Dice, ¿qué papel juega la experiencia personal en la testificación? Sí es importante la experiencia personal cuando nosotros hablamos de ese Jesús. Muy bien, es muy importante. Nosotros recordamos que dice Lucas 24 que el Señor Jesús era poderoso en palabras y en acciones. ¿Por qué el Señor Jesús era poderoso en palabra y en acción? Porque Él
vivía lo que predicaba. O sea, nosotros también debemos vivir lo que predicamos, debemos dar ejemplo, el ejemplo. Y el ejemplo que le dio Jesús a los discípulos fue realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque los discípulos, precisamente, como dice Hechos 4:20, que pasaje que ya hemos leído, ellos contaban lo que habían visto y oído. O sea, lo que ellos decían, lo que ellos enseñaban, era algo vivencial, porque lo habían visto y oído. Vamos a ver una experiencia que está registrada allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 y los versículos 1 al 5. Vamos a encontrar allí una experiencia de testificación de los discípulos de Jesús, de los apóstoles. Veamos allí entonces este pasaje. Dice la Escritura: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado o de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y el versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Allí nosotros encontramos que el testimonio de los apóstoles era una experiencia personal. Ellos contaban su experiencia. Y dice allí que Pablo, por 3 días de reposo, fue a la sinagoga a enseñar a la gente, a impartirle la educación en cuanto a la salvación que nos presenta la palabra de Dios. Y allí vemos que lo primero que hacía Pablo cuando presentaba a Jesús como el Salvador del mundo, lo primero que hacía Pablo era contar su experiencia, contar cómo él se encontró con Jesús, contar cómo él fue salvo por Jesús. Así que Pablo y otros mostraron que su experiencia personal y su interpretación tenía sentido solo en el contexto de las Escrituras, porque cuando ellos contaban lo que Dios había hecho con ellos, la transformación que Dios había hecho con ellos, cómo Dios los había salvado, las personas que escuchaban quedaban asombrados. Las personas que escuchaban eran impresionadas en sus mentes y en sus corazones, porque ellos veían de que realmente ellos decían lo que habían visto y lo que habían oído, su experiencia personal. Por eso es que nosotros también debemos llegar a esa conclusión. La Iglesia Adventista del Séptimo Día también hoy ofrece servicios en las iglesias educativos. Por ejemplo, la lección de la escuela sabática los sábados es un proceso educativo para nuestra iglesia, para nuestros hermanos. La predicación, el sermón que se da el sábado, también es un proceso educativo, porque allí se estudia la palabra de Dios. La sociedad de jóvenes y otras reuniones que se dan en la iglesia son procesos educativos que se dan en nuestros templos, ¿verdad? Para enseñar, para educar a nuestros hermanos en cuanto a la verdadera adoración, a la verdadera entrega a nuestro Dios. Por eso es que el sábado es un día educativo, un día de enseñanza por excelencia. Muy bien, entonces podríamos decir que la lección de esta semana nos dice cómo experimentar y vivir el carácter de Dios, y en forma especial, el día apartado para eso es el día sábado, en forma particular. El sábado es una señal del poder de Cristo, termina el folleto de la lección de esta semana y diciendo esto: para santificarnos. El sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del pueblo de Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le invitamos a que vean nuestro programa hermano, Perspectiva Bíblica.